Hola, esta es la segunda parte del tutorial de Photoshop. En esta parte vamos a trabajar en la composición de un fondo para nuestro fotomontaje. Lo principal para componer un fondo en un fotomontaje es que las uniones entre los elementos sean claros y que no hayan cortes visibles que interrumpan la continuidad de la imagen. Por eso, en este video trabajaremos con este cordón montañoso y lo duplicaremos y nos preocuparemos de que la unión entre ambos cordones sea homogénea. Bueno, lo primero, después de cargar nuestra imagen o nuestro fondo en Photoshop, es que si nos fijamos en la sección de las capas acá a la derecha, nuestra capa está bloqueada, por ende no vamos a poder editarla. Lo que tenemos que hacer es darle clic izquierdo al candado una vez y la imagen va a estar desbloqueada. Una vez desbloqueada nuestra capa, vamos a trabajar en borrar el fondo del cielo de nuestra imagen. Para eso hay tres herramientas que son las que vamos a ver a continuación. La primera herramienta que veremos son las herramientas de lazo, que la pueden encontrar acá. La primera herramienta de lazo nos permite dibujar de manera libre y seleccionar un área de nuestra imagen con nuestro mouse. La segunda es la herramienta de lazo poligonal, que nos permite dibujar una figura poligonal, o sea, con puntos, vértices y aristas, para hacer una selección de un área que nosotros definamos. Un dato importante es que si ustedes están haciendo una selección con la herramienta de lazo poligonal y se equivocan, lo único que tienen que hacer es apretar la tecla Delete o borrar para ir un paso atrás. Si es que apretan Control Z, el programa no va a reconocer ese comando. Así que es importante que tengan claro que para volver atrás, si es que hay un error en la selección, es con la tecla Delete. La tercera opción es la herramienta de lazo magnético. La herramienta de lazo magnético interpreta lo que ve en la imagen y va haciendo la selección según lo que va el computador detectando. Por ejemplo, en este caso, yo al mover mi herramienta en el contorno de las montañas, lo va seleccionando automáticamente. Yo finalmente puedo volver al punto inicial, hacer clic una vez y voy a tener esa selección hecha. Si yo quisiera empezar a borrar lo que tengo seleccionado, basta con apretar la tecla Delete o suprimir para borrar el contenido de esa selección. A continuación vienen las herramientas de selección rápida, que las encontraremos en el panel de acá. La primera de ellas es el pincel de selección rápida y con él podemos dibujar, ¿cierto? Como si fuese un pincel sobre nuestra imagen y va a ir seleccionando todos los píxeles que sean parecidos a los de nuestra selección. De esta manera podemos ir seleccionando completamente el cielo de nuestra imagen. Es importante que esta herramienta es adaptativa, por así decirlo, y que va aprendiendo por los errores. Entonces, si es que yo tengo este problema de que aquí selecciono la montaña ya que su color o su tono se parece mucho al del cielo, lo que puedo hacer es apretar el Alt y seguir seleccionando la parte que yo quiero sacar de mi selección en este caso. Con Alt yo puedo quitar y con Shift yo puedo agregar. De esta manera, si es que yo vuelvo a hacer la selección, el programa ya tiene registrado que la parte que yo acabo de quitar no es parte de lo que es mi objetivo y por ende su selección va a ser más precisa. La segunda de ellas es la varita mágica. La varita mágica, a diferencia del pincel, funciona con tolerancias. Entonces yo, al hacer un clic en la imagen, va a seleccionar todos los píxeles y sus tonalidades que sean similares a la selección en la que yo hice. Entonces, si es que yo ocupo tolerancias muy bajas, como por ejemplo en este caso 1, la selección va a ser muy pequeña, ya que dentro del punto que yo seleccioné, la tolerancia permite o selecciona cierta cantidad de píxeles que es muy baja. Si es que yo aumento la tolerancia, la selección va a ir aumentando. Pero tenemos que tener cuidado con el aumento de la selección, ya que hay un punto en el que nos da nuestro objetivo deseado y hay otro punto que si nos pasamos mucho más allá, vamos a empezar a seleccionar cosas que no nos interesan. Por ejemplo, ahí con 50 estoy seleccionando casi el cielo por completo, excepto por estos sectores donde está la nieve, ¿cierto? Donde están estas partículas de nieve flotando en el aire. Yo puedo seguir aumentándolo, pero lo más probable es que en un punto me voy a encontrar con el problema de que va a empezar a seleccionar también la montaña. Acá voy a probar con 100 de tolerancia y si se fijan,
claramente seleccionó casi todo el contorno de la montaña, pero en los sectores de acá, estos colores azules o celestes que tiene la montaña, los interpreta como dentro de la misma selección y por ende no nos da el resultado que nosotros queremos. La última herramienta de selección rápida que veremos es la herramienta de selección rápida por objeto. Con esta podemos dibujar una ventana y el programa va a interpretar nuestra selección o nuestra ventana y va a tratar de encontrar un objeto dentro de esa área. Yo puedo seleccionar ahí los árboles amarillos o puedo seleccionar acá los árboles verdes y va a ir interpretando esa selección. Sin embargo, me parece que esta herramienta está disponible en la última actualización de Photoshop 2020, así que es importante que si la quieren utilizar tengan la última actualización de Adobe Photoshop. Como un consejo es que aprovechen la versatilidad que tienen estas distintas herramientas. Por ejemplo, yo podría utilizar la varita mágica en un comienzo con una baja tolerancia de quizás 50 y podría seleccionar parcialmente casi todo el fondo de nuestra imagen. Y las partes que me están quedando pendientes yo podría cambiar a la herramienta de selección rápida, al pincel de selección rápida, y puedo ir seleccionando lo que nos falta con el Shift. Si es que nos pasamos en alguna parte, recuerden, con el Alt podemos restar a la selección. Con Shift agregar. Además, antes de pasar a la última herramienta para borrar nuestro fondo, ¿cierto? Para eliminar lo que no queremos de nuestra imagen, voy a mostrarles un truco que es muy importante. Si es que nosotros vamos a Select acá, o selección en español, podemos ir a Color Range. Con esta herramienta va a aparecer un gotero. Con ese gotero nosotros podemos seleccionar un color de nuestra imagen para que el programa automáticamente seleccione todos los colores o todas las tonalidades de ese color, ¿cierto? Según una tolerancia que nosotros le indiquemos. Entonces, por ejemplo, acá voy a seleccionar el cielo y si se fijan acá en la previsualización está mostrando en blanco un fragmento del cielo y lo otro lo está mostrando en negro. Eso significa que la tolerancia es muy baja y por ende no está seleccionando el cielo de manera completa. Si es que yo voy aumentando el fuzziness, vamos a poder aumentar el rango, en este caso, de nuestra imagen, de nuestra selección. El problema que tiene esta herramienta para este caso en específico, es que esta herramienta hace la comparativa o hace la selección de esta tonalidad de color dentro de toda la imagen y no como la varita mágica que selecciona los píxeles adyacentes o cualquiera de las otras que vimos anteriormente. Al seleccionar OK, si se fijaron, seleccionó el cielo de manera completa, pero como les decía, también seleccionó algunos fragmentos o partes de las montañas. Eso sin duda no es lo que queremos para este caso, por ende podemos trabajar con las otras herramientas. Eso sí, hay que tener claro que todos los casos o todos los trabajos o todas las imágenes tienen distintas cualidades, todas tienen todos los casos son distintos y por ende podemos trabajar con las técnicas o con las herramientas de manera mezclada o de manera única según el caso. El último método que veremos para borrar el cielo es el más primitivo, por así decirlo, que es borrándolo manualmente. Si es que yo voy acá a la herramienta de borrar, puedo borrar en mi imagen manteniendo el clic izquierdo seleccionado, tal y como si fuera una goma o un pincel. Yo puedo borrar exactamente lo que yo quiero y dejar lo que no quiero sacar. Entonces yo acá puedo borrar exactamente el contorno de mi imagen. Esta técnica igual es buena si es que yo quiero dejar un borde suave, que no se vea muy recortado, porque muchas veces las herramientas de selección puede que nos den resultados que estén un poco recortados. Como les decía antes, eso siempre depende del caso. Si es que yo quisiese cambiar las configuraciones de mi pincel, puedo hacer clic derecho en la pantalla para cambiar el tamaño o cambiar la dureza del pincel. Un pincel con dureza de 100% va a cortar un círculo perfecto, por así decirlo, y un pincel con una dureza de 0% va a tener un degradado en sus bordes. Ese es como el principio de ese concepto. De esta manera yo puedo ir borrando todo lo que quiera, puedo ir borrando de manera
con un pincel o con una goma más dura en algunos fragmentos y con uno más suave en otras partes. En mi caso, trabajaré con la herramienta de selección rápida y con la goma para borrar el fondo. Por ejemplo, acá con Alt voy a quitar de la selección para asegurarme de que la montaña esté bien cortada. Voy a borrar. Con control D puedo quitar la selección. Y si se fijan, la montaña en algunas partes aún tiene algunas tonalidades de azul que quedaron en la cornisa de estas montañas, en la cúspide. Entonces, para borrarlas voy a utilizar la goma. Voy a utilizar una goma pequeña de 10 píxeles aproximadamente y con una dureza del 90%, que es lo suficiente para borrar unos bordes rápidamente. Si es que yo mantengo el Shift, puedo ir borrando o pintando en una línea recta. Entonces, si es que yo aprieto aquí y acá, voy haciendo una línea entre dos puntos. ¿Ya? De esta manera puedo ir perfeccionando la imagen. Ahora, todo depende de los gustos de cada uno. Como en mi caso, después me gustaría utilizar un fondo oscuro, voy a preferir sacar ahora de inmediato esos bordes azules porque van a ser un problema para el futuro. Entonces puedo adelantar ese trabajo. Si es que yo quisiera tener un fondo azul, un cielo azul después, quizá no sería tanto problema, y así que queda a criterio de cada uno cuánto borro y cuánto no borro. Bueno, yo ya terminé de cortar el fondo de mi imagen y vamos a seguir con los siguientes pasos del tutorial. Antes de seguir, quería mencionarles que esta es mi manera de trabajar y cómo yo me siento cómodo trabajando, y que no necesariamente es una verdad absoluta. Al igual que en Photoshop y en muchos otros software, hay muchas maneras distintas de llegar a un resultado, pero lo importante es no aprender a trabajar como si fuese un recetario, sino que aprender a conocer las herramientas y aprender las distintas maneras de llegar a ellos. Lo primero que yo siempre hago es guardar una copia de la capa con la que estoy trabajando. De esta manera me aseguro que si es que mi capa o mi imagen tiene algún error, yo siempre puedo volver a esa imagen que yo tenía antes, ¿ya? Porque durante el proceso vamos a ir haciendo una serie de modificaciones, y si es que yo quisiera volver atrás y empezar todo el procedimiento de nuevo, no quiero tener que empezar a volver a trabajar el fotomontaje desde cero. Una buena manera de evitar ese tipo de errores o evitar ese tipo de problemas es trabajar con máscaras de recorte, que a mí personalmente no me atraen mucho, pero las vamos a ver más adelante. Así que no se preocupen, si es que quieren aprender a trabajar con máscaras de recorte, las vamos a ver, solo que no ahora. Como el objetivo principal de este tutorial es componer un fondo, ¿cierto?, unificado o homogéneo, lo que vamos a hacer va a ser apretar la tecla C o acá la herramienta de recorte, y vamos a agrandar nuestra área de trabajo. Por ejemplo, acá yo estoy agrandando mi área de trabajo y la voy a ubicar más o menos ahí. Una vez que hice esto, la capa de fondo, que fue la capa a la que le hice la copia, le voy a apagar porque solamente me interesa tenerla, pero no necesito verla, ¿ya? Y la capa de arriba la voy a volver a duplicar. Por cierto, para duplicar una capa de manera rápida, simplemente presiono la tecla Alt y la arrastro debajo de ella. Esta nueva capa, y apretando B corta o asegurándome de tener la herramienta para mover, voy a moverla hacia la derecha hasta que calce perfectamente con nuestra imagen. Entonces, este es el problema que yo les relataba al principio, que les comentaba que era al cual íbamos a ver la solución. Que cuando nosotros tratamos de continuar este cordón montañoso, nos fijamos automáticamente de que los bordes no quedan unificados o no quedan homogéneos. Muchas personas trabajarían dando vuelta a la imagen y haciendo una especie de mirror, así me aseguro de que la intersección entre estas imágenes es homogénea. Por ejemplo, para hacer esto utilizaremos control T. Control T, y luego le haremos clic derecho a nuestra imagen y le pondremos la opción de Flip Horizontal o voltear de manera horizontal. Si es que hacemos eso, vamos a tener relativamente alcanzado nuestro efecto. Simplemente nos quedaría modificar un poco este sector para que la operación no sea tan obvia. Pero hay un problema más grande, que es un problema que vimos en el primer video. En las montañas de acá
la luz está hacia el lado izquierdo de la imagen y la sombra está hacia el lado derecho. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros invertimos nuestra imagen, también invertimos la iluminación. Entonces ahora están las sombras al lado izquierdo y las luces al lado derecho. Entonces si trabajamos de esta manera, aunque nosotros nos preocupemos de que la unión entre las imágenes sea lo más homogénea posible o lo más clara posible, aún así vamos a tener el problema de la iluminación. Por eso vamos a utilizar el comando control Z, que es para volver atrás, o podemos ir atrás y darle a undo move, que significa volver atrás, ¿cierto? O deshacer lo hecho. Y lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a fijar es que en este sector de acá de la montaña hay sombra, al igual que en este sector de acá. Entonces, si que nosotros quisiéramos mezclar estas dos imágenes, el sector ideal para hacerlo sería en un sector intermedio entre esta imagen y este sector de acá. O sea, por acá donde hice la selección. Ahora simplemente voy a arrastrar seleccionando la letra B o seleccionando la herramienta para mover la imagen hacia ese punto y tenemos que preocuparnos de que esta capa esté sobre la otra. De esta manera voy a ir posicionando mi cerro en el punto exacto. Antes de seguir, nos fijamos que en este sector de abajo de la imagen hay una parte interesante de nuestro cerro que nos conviene conservar. Por eso, antes de continuar, voy a borrar este sector de mi imagen para poder después luego unirlo de manera más fácil. Entonces, con la goma de borrar voy a ir borrando todo este sector de acá que está sobrepuesto en mi imagen, preocupándonos de mantener, ojalá, siempre de esta manera la imagen y no borrarla de una manera demasiado notoria. ¿Ya? Si se fijan, incluso ahí simplemente borrando ya hemos logrado solucionar gran parte de nuestro problema de la homogeneidad de la unión entre ambas montañas. Bueno, ahora que estamos listos con eso, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar ambas capas con Shift presionado y le vamos a hacer clic derecho y vamos a ir a la opción combinar capas. Como les contaba antes, a mí me gusta ir duplicando mi trabajo para asegurarme de tener una copia original. Con los pasos que hicimos inicialmente ya solucionamos gran parte de nuestro problema y nuestro resultado ya está mucho más cercano a hacerse posible. Entonces, primero vamos a trabajar arreglando el sector de acá abajo. Para arreglar ese sector vamos a trabajar, para arreglar la imagen completa o este cerro completo, esta montaña, vamos a trabajar con dos herramientas. La primera es la herramienta de parche, Patch Tool, ¿ya? Que la van a encontrar acá. Y la segunda es la herramienta de tampón o de estampa de clonación, que la van a encontrar acá. Con la herramienta de estampa o de tampón de clonación, lo que podemos hacer es que nosotros podemos seleccionar un pincel. Por ejemplo, yo acá voy a seleccionar un pincel un poco más pequeño, de 15, y yo voy a seleccionar una parte de mi imagen que me interesa copiar. Por ejemplo, yo creo que sería buena idea que si vemos esta imagen, yo podría continuar este bosque, ¿cierto?, hasta unificarse con este sector de acá del valle. Entonces, con la tecla Alt presionada, se va a activar ese círculo y yo voy a hacer clic una vez en esa parte. Si nos fijamos, el pincel al moverlo va a tener ese sector que yo elegí como su color, o sea que va a pintar con ese color. Y además de eso, cuando yo esté pintando, si se fijan, está mostrando una cruz a la izquierda que está mostrando con qué sector estoy reemplazando mi imagen. De esta manera yo puedo ir pintando, ¿cierto?, la intersección para expandir este bosque y borrar un poco la unión entre ellos, ¿ya? Para que no sea tan aparente. Por ejemplo, acá, antes de seguir, voy a volver a poner una manchita por acá para que se vea más homogénea la unión entre ellos.
Si se fijan, ya prácticamente pasa desapercibido. Ahora voy a continuar haciendo lo mismo con las partes de abajo de la imagen, con estas partes del cerro, para asegurarme de que haya una continuidad visual entre ambos sectores de la imagen. Este sector de acá es un poco más complejo porque no tenemos como elementos, o sea, tenemos elementos que están muy cerca de nuestro plano, de nuestro fotomontaje, entonces ya es un poco más distinguible cuáles son los límites. Sin embargo, aún así podemos trabajar con estas herramientas para volverlos un poco más difusos. Por ejemplo, acá en el sector de los árboles, yo podría traer un color de acá y empezar a pintar hojas tal y como si fuera el mismo árbol. Entonces, esta herramienta no, es versátil porque prácticamente lo que estamos haciendo es pintar con la misma imagen. Entonces, eso nos permite crear efectos de continuidad. Como si todo esto que estamos pintando no fuese falso, sino que estamos pintando con las mismas hojas de este árbol, entonces hace que se vea más realista. Como pueden ver, ya logramos en gran medida el efecto que buscábamos. Vamos a repetir el paso en los árboles que están acá arriba para que no se vean tan recortados, para darles un look o una sensación de homogeneidad a la imagen. Podemos incluso copiar los espacios más oscuros de la imagen, ¿ya? Entonces lo que teníamos acá antes, la unión de estas dos imágenes, ahora pasa prácticamente desapercibida, ¿ya? En lo general es una imagen homogénea. Bueno, de esta manera podemos volver a lo que estábamos haciendo inicialmente y terminar de unir las montañas. Acá voy a disminuir un poco el tamaño del pincel a un pincel de 10. Voy a seleccionar este blanco de acá y voy a continuar estas líneas de nieve para dar el efecto de que hay continuidad en la imagen. Antes de seguir, y aunque la imagen ya se ve prácticamente homogénea, les quiero contar que con la herramienta de parche nosotros podemos seleccionar un sector de nuestra imagen y lo podemos llevar a otro sector, y de esa manera trae la segunda selección, o sea, yo hago una selección, después la arrastro, trae lo que arrastré y además interpreta los colores de lo que yo arrastré. Entonces, si yo quisiera tener un tono más azul en este sector, yo podría seleccionar acá la parte blanca y arrastrarlo a los tonos azules. Puedo hacerlo otra vez. Y así voy creando un efecto de sombra interesante, ¿ya? Ahora la sombra no se ve tan plana, se ve un poco más homogénea, ¿cierto? Se ve como más como la imagen original, ¿ya? De esta manera ya logramos tener nuestra montaña unificada completamente. Ahora simplemente lo que quedaría sería utilizar estas dos herramientas para empezar a construir o crear nuestras montañas para que ya no se vean tan iguales a las que están a la izquierda. Entonces yo puedo cortar acá este cerro, puedo darle un poco más de ángulo acá para que se vea un poco más puntiaguda la montaña. Ya esta acá era la montaña original. Puedo borrar esta montaña completamente si quiero. Hacer esto con las montañas es algo prácticamente fácil porque las montañas son un elemento que se corta en el paisaje, ¿cierto? En el cielo. Entonces yo las puedo cortar y no se nota tanto el efecto, ¿ya? No es algo demasiado percibible. De esta manera yo voy creando las montañas como a mí me plazca. ¿Ya? Si es que yo, por ejemplo, acá corté demasiado, lo que puedo hacer es volver a la herramienta de estampa y puedo pintar sobre esta imagen lo que a mí me apetezca. Ya, ahí voy aumentando la sombra, vuelvo a la herramienta para borrar y voy borrando las intersecciones de las montañas. Ya, también
es importante que si es que vamos borrando todas las de la derecha, es extraño que todas las de la derecha sean un poco parecidas y distintas, así que también vamos a borrar alguna que esté en el lado izquierdo. En este sector de acá yo quiero tapar la calle para no tener ese efecto de tener dos calles, y voy a hacer lo mismo que hicimos anteriormente con las plantas. Bueno, yo ya terminé esta parte del fondo, ahora simplemente queda seguir con el cielo. Se notan algunos patrones de repetición, eso está claro, pero yo sé que si ustedes lo trabajan de manera delicada, ¿cierto? Con su objetivo claro, pueden llegar a un objetivo muy bueno con estas herramientas que les he enseñado hasta el momento. Si se fijan en el sector de acá, que era una carretera también, lo convertí en un campo, ¿cierto? De pasto y de arbusto, y los árboles verdes que estaban acá para que no se repitieran, los fui borrando. Yo estoy seguro de que pueden hacer lo mismo con las montañas y así buscar un resultado mucho más original. Bueno, continuando, ahora vamos a agregar el cielo a nuestra imagen. Esta puede ser cualquier imagen que ustedes encuentren interesante, y yo en particular le voy a agregar esta imagen de atardecer medio rosado porque me parece interesante el desafío de mostrarles cómo trabajar con esta imagen, ya que es súper compleja a comparación con lo que trabajamos en la montaña. Entonces lo primero es, cierto, situar nuestra imagen de fondo, la vamos a duplicar, la podemos duplicar con el Alt, y la diferencia que tenemos con esta otra, con la otra, es que acá los límites son súper... acá sí que están marcados, ya que una imagen termina muy oscura y la otra termina muy clara. Sin embargo, con los mismos pasos que hemos visto todo este tiempo, todo este tutorial, podemos lograrlo fácilmente. Ya, acá voy a ajustar un poco más esto. Lo voy a poner por ahí y voy a unir las capas. Bueno, ya tenemos nuestra imagen del cielo unida, pero está sobre las montañas. Movemos la capa hacia abajo y podemos empezar a ajustar su posición. Ya, yo la voy a poner por ahí. Además, ponerla así nos va a ayudar, ya que sabemos cuál es el sector en específico que tenemos que arreglar y no tenemos que arreglar toda la imagen. Entonces ahora, con la herramienta de estampa, vamos a empezar a dibujar en algunas partes con nuestro otro cielo para empezar a crear esta homogeneidad. Podemos bajar la dureza al mínimo para empezar a difuminar un poco los límites. ¿Ya? Podemos hacerlo en ambos sentidos. Por ejemplo, ahí ya estoy creando una especie de borde un poco más suave. Y acá yo quiero que predomine la sombra gris. Quiero que esta de acá empiece a aparecer un poco y que esto sea oscuro completamente. Acá quiero que este se meta acá y que estos tonos empiecen a aparecer acá abajo. Bueno, ahí tenemos parcialmente arreglada la imagen. Ahora con la herramienta de parche lo que podemos hacer es empezar a traer los colores o las tonalidades de otros sectores de la imagen. ¿Ya? Como por ejemplo acá voy a traer estos tonos de acá, mejor. Acá, ¿cierto? Quiero arreglar eso, así que voy a traer los tonos del sector que yo quiero enfocarme. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero que se empiece a mezclar de esta manera y así puedo ir trabajándolo para asegurarme de que la unión sea un poco más suave y no sea tan abrupta. ¿Ya? Bueno, ahí yo terminé de arreglar mi cielo. ¿Ya? Es una imagen casi completamente nueva. Los límites son mucho más difusos. Lo último que yo podría hacer para asegurarme de que el resultado es mejor es empezar a tomar algunos sectores de la imagen y empezar a repetirlos con otros para que este sector de acá no se vea tan repetido con el sector de acá. Pero la imagen en sí está finalizada. ¿Ya? Acá voy a terminar oscureciendo un poco ese sector. ¿Ya? Solamente quedaría cambiar el orden de las capas. Finalmente, lo último que yo podría hacer con esta imagen, y lo voy a hacer de manera muy rápida, es modificar un poco los colores de la imagen de las montañas. ¿Ya? Para hacer eso vamos a seleccionar la capa de la montaña, vamos a ir a Image, Ajustes y vamos a ir a Balances de color. Con los balances de color nosotros podemos cambiar cuáles son los tonos que son los predominantes de nuestra imagen. Ya como el color del cielo de fondo es un poco
rojizo, ¿cierto? Voy a empezar a darle unas tonalidades más rosadas a nuestro fondo, con un poco de amarillo, y así vamos manteniendo el equilibrio de los colores del fondo con nuestro primer plano. Si fijan acá, logramos que la imagen se vea mucho más acorde, ¿cierto? Es mucho más como si tuviésemos este cielo para este paisaje. Hay un elemento más que mencioné en el primer video que yo quiero agregar en este paisaje, pero antes de eso nos tenemos que fijar de un tema muy importante que también tocamos en el primer video, y es que en esta imagen que tenemos acá, las sombras están a la derecha y la luz está a la izquierda, pero en la imagen del cielo, la imagen que está detrás, la iluminación viene de la derecha y la sombra está hacia la izquierda. Esto es muy importante para lograr la concordancia lumínica, y lo único que tenemos que hacer es simplemente seleccionar nuestra capa de nuestro cielo, apretar Control T y hacerle clic derecho y voltear horizontalmente. ¿Ya? Si se fijan, ahora la imagen está mucho mejor compuesta porque la luz viene de la izquierda, las caras izquierdas de las montañas están recibiendo iluminación y las caras derechas están proyectándose su sombra. ¿Ya? Esto es primordial para lograr la concordancia lumínica. El último paso que yo le agregaré a esta imagen para terminarla, aunque a mí me parece bien como está, será agregar un difuminado en el fondo, ¿cierto? Para simular esta perspectiva aérea de la que hablamos en el primer video. Entonces vamos a ir acá al panel donde está la herramienta del balde de pintura y vamos a ir a la herramienta de gradiente. Con la herramienta de gradiente podemos hacerle doble clic y nosotros podemos componer el gradiente como nosotros queramos. Yo acá voy a seleccionar el color blanco y voy a seleccionar un tono de naranjo que puede ser cualquiera, ya que después vamos a modificar. ¿Ya? Puede ser una especie de naranjo medio rosado como este. Perfecto. Una vez que seleccionamos nuestro difuminado, ¿cierto? Nuestro gradiente, lo que tenemos que hacer es hacer un clic y con Shift seleccionamos hacia abajo y va a pintar un gradiente. Es importante que no les pase esto que me pasó a mí, hacerlo en una nueva capa. ¿Ya? Esta nueva capa tiene que estar sobre las otras. Entonces, hacemos un clic, mantenemos y con Shift hacemos una línea recta. Si es que yo hago una línea corta, el gradiente es muy corta su transición. Si es que yo la hago larga, es más pronunciado. O sea, es más extensa la transición, es más suave. Pero yo quiero un gradiente que vaya como desde arriba hasta donde empiezan los árboles. Entonces lo voy a hacer como hasta acá. ¿Ya? Así me preocupo de no intervenir mucho los árboles. Finalmente, y una vez hecho nuestro gradiente, lo único que nos quedaría sería controlar su opacidad. Con ese efecto por ahí, lo que nosotros estamos logrando es que se vea, ¿cierto?, como esta patina de color sobre las montañas, ¿ya? Que al final está como dando un efecto, como si la luz que está acá se estuviese reflejando sobre las partículas de agua y de polvo que hay en nuestro entorno. Bueno, con ese último paso hemos terminado la segunda parte de nuestro tutorial de Photoshop para el fotomontaje arquitectónico. Si es que hay algún concepto o algo con lo que te quedaste un poco detrás, te recomiendo que vuelvas a la parte 1 de estos tutoriales, así te puedes poner al día con los conceptos que conversamos en la primera sesión. Finalmente, les comento que mi intención es seguir creando contenido para este canal de YouTube. En él van a encontrar principalmente tutoriales sobre gráficas computacionales, aunque también espero subir otro tipo de tutoriales que estén relacionados con otras cosas. Por eso, les pido que se suscriban a mi canal y que se mantengan actualizados con el contenido que voy subiendo. Prepárense, ya que ya viene la parte 3 de este tutorial, y así vamos a seguir avanzando hasta llegar al final del fotomontaje arquitectónico. Muchas gracias y que tengan una buena semana.